viste, cuando vos haces una inversión y decís, bueno, yo tengo esto que me da una renta fija, esto me da algo así, y esto lo puedo perder. Tengo que ser consciente que lo puedo perder. Listo, eso llevado a la vida, listo. Sé que esto puede salir mal, sé que esto... Y eso no quiere decir que me vaya a caer, porque le estoy atribuyendo un pequeño porcentaje de mi expectativa de vida, ponele, ¿me entendés? El miedo, de alguna u otra forma, es información. Y es información al respecto de algo que nos importa. O sea, creo que nos da data de algo. Me gusta. Y generalmente de algo que sí, que nos atraviesa muchísimo, porque puede ser, como lo que decías vos, miedo que le pase algo a mis hijos, mis hijas. Entonces, cuando empiezo a hacer como una especie de scope, de poder diagramar todo lo que tengo que hacer y la cantidad de tiempo que le tengo que dedicar para que eso suceda, obviamente que me abrumo. Pero también lo que me pasa es que entiendo que estoy poniendo sobre la mesa la finitud. Che, esto se acaba en un momento. ¿Viste? Más en Miedos Podcast, el podcast de Juan Mans y Leandro Buenciarrosa, con un invitado especial, Facu Sosa, nuevamente en un segundo episodio para explayarnos un poco más. Facu, ¿cómo andás? ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias antes que nada por volverme a invitar. Estoy muy entusiasmado con esto, ya les dije. Estamos contentos. Gracias a vos por participar nuevamente. Aparte no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero a mí me quedaron muchas cosas de las que hablar después de esa primera vez que vine. Siempre es una pregunta abierta a qué le tenés miedo y abre. Nosotros todo el tiempo durante la semana nos tiramos cositas y vamos ahí diciendo, che, hablamos de esto, hablamos de lo otro, y como que, no sé a vos, Lea, pero a mí me pasa que tanto lo que vos me tirás a mí como lo que yo te tiro a vos me deja como craneando ahí y me expande a diferentes como lugares. Es como que es un punto de partida. No estoy hablando específicamente de decir, le tengo miedo a esto, Lea, hagamos algo. Pero sí temitas que se me ocurren hablar, que están por ahí relativos al miedo, que hacen que al tocarlo el tema, ¡pop!, como que vas expandiendo, ¿viste? Vas abriendo el juego. Sí. Sí, a mí me pasa eso, pero ya me está empezando a pasar que estoy viendo un poquito para adelante, y a mí me pasaba que a partir de esto, viste, como le pregunté a Facu a qué le tenés miedo, le he tirado a personas, y ahí arranca esta segmentación de lo que considero que es nuestro público, que hay gente que se hizo esa pregunta alguna vez o lo tiene pensado, y hay gente que te dice, a las arañas, y entonces ahí ya dividís el mundo en válido. dos. Es válido. Sí, obviamente es válido. Pero bueno, a mí me gusta más hablar con las del primer grupo, ¿viste? Como que tengo más afinidad con los que se hacen preguntas y no quedan en esa... Bueno, Juan, lo que le decía a Lea en estos días que no estuve acá, es que me había quedado con dudas al respecto de cuáles eran sus miedos, el tuyo y el de Lea. Y eso me hizo pensar en otra cosa, que también, en otras dos cosas por lo menos, que también le planteaba. Uno, cómo por lo menos yo tengo asociado el miedo a algo negativo, entonces me ponía a pensar en qué pasa si el miedo es algo positivo. Por ejemplo, por lo que hablamos la última vez, al éxito. ¿Existe el miedo a algo positivo como, por ejemplo, al éxito? Y eso me llevó a otra pregunta. El tipo este. Este es el primer exponente. Ya lo trataste varias veces. Pero pará, porque esto me llevó a esta otra pregunta, me parece incluso más interesante, que es qué consideramos que son los miedos. Es una gran pregunta para mí, porque ¿qué consideramos que son los miedos? Yo lo siento como hoy en día bastante funcional. No sé si es por haberlo tratado bastante con Lea, pero para mí es como un despertar de por dónde ir.
con algunas salvedades. Porque si querés te hago la respuesta a lo que estás preguntando, Facu, de dónde están nuestros miedos. En mi caso fue como evolucionando o cambiando bastante. Y quizás sí, en un primer momento me lo preguntabas del lado de las arañas y la cucaracha. No, mentira. Pero sí fue evolucionando en el sentido de poder interpretarlo. Y hoy en día, por ejemplo, hay algo que prevalece bastante dentro de lo que yo puedo entender que son miedos, que quizás no está tan funcional a hacer algo al respecto como lo que te mencionaba, digamos, en relación a la función del miedo, pero sí están de todas maneras, como por ejemplo, al tener hijos, el miedo a que les pase algo. Yo ya lo traje muchas veces a colación, lo tratamos con Lea, ambos padres, y hay algo que surgió a partir de ser padres, que es el tema de que le pase algo a los nenes. Y, a ver, Lea, vos medio como que me lo atajaste desde un lado de... bueno, hay cosas que no podés, que no podés controlar y demás. A mí me pasa de medio constantemente estar sintiendo corporalmente ese miedo, ¿no? Pero para mí ese miedo no es... no tiene una función de movimiento para adelante, de progreso, de qué sé yo. Yo no lo veo atajado a eso. Yo lo veo más por una cuestión medio de supervivencia, paternidad, ahí como una cosa medio biológica de tipo... tus críos que no se hagan daño, ¿viste? Medio por ahí. Por lo menos lo vivo yo de una manera corporal por ahí. Y es como que esos miedos me empezaron a aparecer ahora. Y yo antes, obviamente, no los tenía. No los tenía ni con un perro antes, ¿entendés? Que he tenido perros, digamos. Y nada, y como que también es medio nuevo en ese sentido. Algo también medio poco controlable, medio como que el miedo que viene desde el lado de la función a vos te aparece porque por ahí tenés, no sé, interés en hacer algo y no lo haces porque tenés miedo, y una vez que lo atravesás te das cuenta que es por ahí, etcétera. A eso me refiero con el miedo funcional. Y es un poco también lo que te dirige hacia dónde ir. Ahora, esto no es así, ¿entendés? Esto no es... está ahí el miedo. Y capaz que hasta ni siquiera va a dejar de estar, ¿viste? A mí Lo me planteo, hace lo tiro pensar, sobre la mesa. me hace pensar eso que decías en esto, que no sé si es lo mismo o no, ahora me confirmarás o corregirás, que el miedo de alguna u otra forma es información, y es información al respecto de algo que nos importa. O sea, como que creo que nos da data de algo. Me gusta. Y generalmente de algo que sí, que nos atraviesa muchísimo, porque puede ser como lo que decías vos, miedo que le pase algo a mis hijos, mis hijas, que no me pasa a mí, pues no tengo, pero sí me pasa de tener miedo con respecto a otras cosas, y relacionándolo con lo que hablamos la última vez, quizás es data sobre algo que me importa, que quiero cuidar, no sé de qué otra manera decirlo. Me encanta cómo de alguna manera lo condensaste o lo simplificaste, y me parece que se vuelve como súper entendible. Al haber dicho eso lo siento como muy ruido, y esto es señal, ¿viste? Ruido, y esto es en realidad algo que se alinea con algún tipo de frecuencia, algún tipo de señal en relación a lo que importa. Me gusta, me parece, te lo tomo. Yo voy a traer un ejemplo que siempre me decía mi viejo, que mi viejo mecánico de autos, zaraza, y decía que el piloto de automovilismo no tiene que saber de mecánica, porque si sabe de mecánica no es un buen piloto, ¿me entendés? Mirá vos. O sea, el piloto encanta. tiene que ser un inconsciente arriba del auto, porque si sabe todas las cosas que se le pueden romper, no sería tan osado. Y esto trae a lo que vos decís, Facu, de cuanto más información tenés,
más miedo adquirís, porque obviamente sabés qué cosas te pueden pasar. A mí me pasó, yo qué sé, cuando empezamos el embarazo de Minerva, por ejemplo, viste, como que sabés todas las cosas que pueden pasar en un embarazo y en un parto, y eso te da miedo. Obviamente que, bueno, esos son miedos que no podés usar a tu favor, por ejemplo, ¿no? Pero después también hay un montón de miedos que los podés usar a tu favor, como herramienta, como tracción para... Y después hay una parte importante que quizás no es para este episodio, pero de alguna manera lo definimos y lo categorizamos con Lea, que es los miedos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Eso es algo que venimos trabajando con Lea como un framework que un poco habla de como diferentes estratos de miedos, no solo a nivel funcional o de que te sirva, como dice Lea, sino también en relación a de dónde viene ese miedo. Porque vos tenés un miedo que es medio raíz, que nosotros le decimos al de primera generación, que es por ahí cosas que son más de vida, ¿no? De troncales de tu vida, ¿no? Que tienen que ver con quizás hasta una identidad y demás. Después lo de segunda generación ya son más... pueden ser situacionales, pueden ser de una etapa de tu vida, pueden ser algo como quizás más específico. Los de tercera generación te los explica Lea. ¿Por qué no me los acuerdo? Es que todavía no los trabajamos, los de tercera generación, porque... no hay todavía. Yo tengo, hay una categorización de otra cosa que estudié en otro momento que tiene mucho que ver con esto que acaban de decir. A ver, expláyate. En mi formación de coach ontológico aprendemos al respecto de los quiebres, que son puntos, momentos en los cuales uno se empieza a plantear como una alternativa, o sea, como que se abre una bifurcación en la manera en la que está viviendo. Y hay 3 tipos de quiebres. Hay un quiebre que es el cotidiano, el del día a día, relacionado con el tema de los miedos. Podría ser, tengo miedo de, no sé, golpearme el dedo pulgar con algún mueble, o sea, bien terrenal del día a día. Está el quiebre más genérico. El quiebre genérico está relacionado con algún aprendizaje que te hace falta o alguna cuestión bastante más abarcativa, o sea, menos del día a día y más relacionado con me hace falta saber tal cosa para conseguir tal otra, etcétera. Y después está el último quiebre, que creo que tiene que ver con el miedo de tercera generación, que es el existencial, que está muy relacionado con el momento actual de tu vida, y por eso se plantea como existencial, porque no te podría haber ocurrido en ningún otro momento, sino que te está ocurriendo en este en particular por el momento y lugar en el que estás en tu vida y todo lo que te ocurre hacia atrás. Sí, nosotros en nuestra categorización de los miedos, esto de primera, segunda y tercera generación, lo que vos planteás, Facu, es más, en cualquier momento de tu vida te pueden pasar esas 3 cosas. Esto va más desde el lado de cuando sos más joven, estos miedos de primera generación generalmente no son miedos tuyos, sino son miedos proyectados y que vos rompes esas barreras para pasar a la segunda etapa, que es listo. Adquiriste tu identidad o la que vos crees o con la que estás cómodo. Hay gente que nunca llega a eso, ponele. Y después los de segunda generación, que los podemos nombrar también porque yo en lo particular creo que los estoy atravesando, que es... Y estamos más o menos en la misma edad, viste, decís, bueno, tengo ganas de hacer otras cosas, tengo ganas de empezar un proyecto nuevo, ¿qué miedos aparecen? Ya son miedos más internos, viste, miedos de che, quiero modificar esto que creé, o sea, ahora estoy en una zona de confort, ¿no? Soy esto, esta es mi identidad, bueno, si quiero ir para allá, no sé qué identidad voy a adquirir. Entonces es como más luchar contra voces nuestras. Los de tercera generación no sé cuáles son porque no los atravesé. Entonces habría que trabajarlos.
No, yo creo que yo hablaría con alguien de 60 años, ¿me entendés? Pues nosotros todavía tenemos la energía vital. Recién ahora empezamos a ver la finitud. Ponerle, creo que es la crisis de los 40, como decir, bueno, che, se nos termina el tiempo en algún momento. Pero yo digo, cuando ya tenés 60, yo qué sé, ahora que alguien nos vea empezar un proyecto nuevo, no van a aparecer muchas voces decir, che, ¿te parece ahora? Ahora, a los 60, yo creo que tu círculo ya está más en otra, 60, 70. Yo con el paralelismo que hice con el tema de los quiebres, creo que los miedos de primera, segunda y tercera generación son diferentes a lo largo de tu vida, a lo largo de la vida de cada uno de nosotros. Digo, si voy entendiendo el concepto de miedos de primera, segunda y tercera generación, pero por este paralelismo, no creo que solo una persona de 60 años pueda tener un miedo de tercera generación, como no solo una persona de 60 años puede tener un quiebre existencial, sino que todos vamos teniendo esos distintos tipos de miedo, grados de miedo y o de quiebres a lo largo de nuestras vidas, y son distintos dependiendo de los momentos en los cuales nos encontremos. Yo estoy de acuerdo, sí. Perdón, déjame meter un bocado. Sí, tenés razón, Facu, es muy bueno lo que metés. Y yo creo que cuando uno adquiere entra en una nueva zona, en esta identidad, y que tu círculo de amigos de repente son, por ejemplo, ¿no?, emprendedores, y estás en esa, ahí es verdad que pueden aparecer de vuelta amigos de primera generación, de que esa misma gente que vos ahora le das autoridad de palabra te frene a hacer un cambio, porque ellos obviamente no lo ven. Así que sí, es cierto. Tomo lo que dice Facu. No es solamente cronológico. Algo que me pasó desde que primero Lea me hizo la pregunta, más allá de que yo ya me la había hecho, de a qué le tengo miedo, y segundo, que empecé a hablar con los dos al mismo tiempo, es que estoy, creo que constantemente intentando poner en duda mis creencias al respecto de los miedos. Muy parecido a lo que les decía al principio. Che, tengo asociado los miedos a cosas negativas. Ahora, ¿qué pasa si el miedo es algo positivo? Y por otro lado, lo otro que me pasaba, por eso la pregunta de qué son los miedos, que se las hacía a ustedes, era que el preconcepto que tenían es, bueno, le tengo miedo a esto, entonces de alguna manera me tengo que alejar de eso a lo que le tengo miedo. Claro. ¿Y qué pasa si en realidad es información que me sirve con respecto a algo que quiero, que quiero cuidar, que me interesa, pero la famosa cuestión no es frase, alejarme, sino empezar a acercarme a eso y ver de qué manera lo si sentís lo miedo es por atravieso? ahí. Sí. Sentí miedo por ahí, pero sí, a ver, hay como una conducta natural de a lo que te da miedo alejarte. Lo que pasa es que, bueno, está el típico concepto del pelear o volar, ¿viste? O como se diga en castellano, me sale en inglés. Pero... Hay una más. ¿Cómo? Hay otra más, hay otra alternativa. Claro, ¿Qué? para mí el pelear, en este caso, yo lo leo como, en el caso de no volar, que volar es justamente ir para el otro lado del miedo, rajar. Para mí el pelear es tratarlo, es no hacerse el boludo, es intentar hacer una disección de lo que es, ¿viste? O sea, tener un poco de idea de por qué aparece, de qué es lo que hay ahí adentro, etcétera. Empezar a verlo, Para vos el a darle pelearlo es como vuelta. el del enfrentarse a ese miedo. O sea, como, enfrentarlo, bueno, porque, o sea, en definitiva, es lo opuesto a rajar. O sea, es ir para allá, no para allá. Si el miedo viene de allá, es ir para allá, ¿viste? Es ir hacia él. pararlo. Un poco lo leo de esa manera, pero y también volviendo a lo que dijimos al principio, ¿no? O sea, lo que planteaba Lea, que a partir de todo esto de la generación de este podcast y todo, dividimos las personas en los que se hacen los boludos y en los que no se hacen los boludos y se preguntan cosas, ¿viste? Es un poco por ahí donde queremos plantear la conversación. A mí me encantaría escuchar el miedo de Lea, ya que, retomando un poco la pregunta inicial de Facu, yo un poco hablé, pero más o menos. No sé si querés vos meter algún bocado, Lea.
¿De qué? ¿De mi miedo? Sí, que la hizo Facu la pregunta. Mirá, yo hoy me puse a escuchar los audios que nos mandamos en 2018, Juan. ¿Hoy te pusiste? Muy Y bien. porque Facu me preguntó esto y yo dije, yo creo que sé cuál es mi miedo. Y dije, a ver qué decía mi yo del 2018. Yo siempre cuando me preguntan a qué le tenés miedo es cuando yo le tengo miedo a que cuando sea viejo esté en mi cama y me haya quedado con ganas de hacer algo. ¿Me entendés? Que no va desde un lado, desde el FOMO, ¿viste? De decir, uy, que todos van por ahí, quiero ir por ahí. Sino desde un lado de la vida es finita, tengo ganas de probar todas las cosas que existen. Y eso me lleva a hacer un montón de cosas. Eso también muchas veces me hace no tener foco, pero hoy en el audio que escuchaba, que te había mandado, decía como que, viste, como que vivo corriendo con una bola que me corre atrás y tengo que correr cada vez más rápido para que no me aplaste, viste, como... Y básicamente esa bola es la vida que se termina y cuanto más rápido corres, más cosas haces. Y yo siempre decía como que irnos de esta vida con un bolso lleno de anécdotas, ¿viste? No me importa vivir 90 años si no generé muchas anécdotas o no viví muchas cosas. Entonces como que siempre tuve ese miedo, trayendo lo que dice Facu, como que lo transformé en algo, creo yo, positivo, ¿viste? Porque es decir, el miedo a perderme algo me hizo vivir un montón de cosas. Así que nada, a eso le tengo miedo. ¿Qué te pasa, Lea, cuando frenás? Bueno, ahí es cuando me pregunto, por ejemplo, ¿no? Ahora de repente vivimos en un lugar que me puedo hacer mi huerta, tener mis animales, familia, decís, bueno, puedo estar tranquilo, ¿viste? Y de repente me aparece el bichito de che, pero pará. Hasta acá llegamos, ¿viste? Como, ¿qué más queda? ¿Viste? Bueno, pará, hagamos algo más, ¿viste? Bueno, pum, y empezás. Y yo creo que también es como saber acelerar y frenar, saber cuándo hay que frenar, saber cuándo hay que acelerar, porque el universo se maneja por ondas. Si vas en contra de esas ondas, vas a romperte, y si vas a favor de esas ondas, vas a saber aprovechar esa energía. Por ejemplo, ahora estoy en un momento en el cual, por nuestro laburo, yo siento que tengo que activar, ¿no? Y capaz venía, el año pasado también activé, y hace 3 años capaz estaba re tranquilo. Y vos decís, che, justo ahora que sos padre tuviste que activar. Y el contexto hizo que haya que activar y hay que activar. Entonces también entender también qué es lo que... cómo nos movemos. Y no renegar de eso que hay que hacer porque hay que hacer. Yo puedo agregar algo porque yo me siento reidentificado con eso. A mí me pasa que creo que viene de un ángulo parecido el miedo, solo que no lo abordo desde un sentir el miedo, sino es que me estoy dando cuenta que tengo miedo cuando analizo un poco esta situación. Yo tengo una situación parecida a la de Lea, que es como cierta aceleración en relación a hacer cosas y como a producir y a tener muchas cosas dando vuelta, etc. Pero yo creo que lo que yace medio abajo de todo eso es esta finitud, ¿no? O sea, para mí el miedo me parece que está por debajo de todo, es la finitud. O sea, en esta etapa casualmente, al tener hijos, al estar haciendo un montón de cosas, a mí me pasa que naturalmente soy entusiasmado de las cosas que hago. O sea, a mí me gusta hacer lo que hago en general. Y si viene algo nuevo, un podcast, me entusiasmo y me gusta. Ahora estoy haciendo un estudio de arquitectura con un amigo. Me encanta y estoy
bueno, yendo a reuniones de clientes y llegando tarde al podcast. No, y entonces le meto como entusiasmo y me siento muy bien. Pero también me doy cuenta que en un momento cuando freno y digo, uy, che, estoy haciendo esto, es un montón lo que hago. ¿Por qué mierda lo hago? ¿Por qué mierda hago todo esto? Y la respuesta viene por el lado de que me doy cuenta que no hay tiempo para hacer todo, ¿entendés? Yo quiero hacer todo. Tengo un montón de cosas en la cabeza. que quiero hacer. Y yo sé que, por ejemplo, por decirte una cosa nomás, que está atado al tiempo. Me encantaría poder sentir lo que sé que se siente cuando uno improvisa muy bien en el piano. Particularmente me encantaría aprender jazz, ¿no? A tocar jazz. O sea, eso canalizado en el jazz. Para lograr eso se necesita un montón de tiempo de práctica y yo ya lo sé porque toqué el piano durante muchos años. Y necesito sentar el culo y hacerlo. Bueno, eso es una actividad hermosa que se necesita un montón de tiempo dedicado. Y así hay un montón de cosas. Así hay, no sé, me encantaría saber de programación, de 3JS, me encantaría saber de motion graphics, ¿me explico? Entonces, cuando empiezo a hacer como una especie de scope, de poder diagramar todo lo que tengo que hacer y la cantidad de tiempo que le tengo que dedicar para que eso suceda, obviamente que me abrumo. Pero también lo que me pasa es que entiendo que estoy poniendo sobre la mesa la finitud. Che, esto se acaba en un momento. ¿Viste? Y como se acaba, no es que tipo a los 90... o sea, yo apoyo a la gente que hace proyectos nuevos a los 60, a los 70, a los 80. Yo creo que voy a ser esa persona. Yo creo que voy a hacerlo. Pero hay como partes que me faltan dentro de todo esto, ¿entendés? Como que siento que hay bloques de tiempo que no van a suceder, no va a suceder todo. Te voy a decir algo que me pasa escuchándote, a ver si ayuda en algo. Los escucho y por un lado me siento identificado con las dos cosas que dijeron, o sea, con las varias cosas que dijeron los dos. Pero por otro, siento que estoy haciendo un esfuerzo enorme de enfocarme no en lo que falta, que es lo que yo siento, que es con lo que uno conecta cuando piensa en la finitud, sino con lo que está y con lo que hubo. O sea, me estoy obligando muy conscientemente y real, casi que tomándomelo como una tarea diaria, agradecer cosas como para poder esforzarme en este ejercicio de, en lugar de pensar en lo que me falta, darme cuenta de lo que tengo, porque quiero encontrar un equilibrio, le voy a poner la palabra más sano, entre eso que quiero seguir haciendo, o sea, en eso de mirar hacia adelante y disfrutar lo que hoy tengo y me está pasando. Porque estoy en esa justamente de empezar a cambiar algunos preconceptos, digo, de dar vuelta a algunas cosas, de mirarlas de distintos lugares, así como hablábamos con respecto al tema de los miedos. Y ahora lo estoy haciendo desde este otro lado, como para en lugar de conectar con la falta, que es algo que a mí por lo menos me interpela cuando los escucho decir estas cosas, y quedarme con lo que hay. Y ver qué pasa si en lugar de conectar con la finitud y con lo que me falta, conecto con lo que está y con lo que... Claro. A ver, o sea, ¿qué pasa si en realidad de enfocarme en eso me enfoco en esto otro? Y algo distinto seguro, no sé qué es, pero algo distinto debería pasar porque es algo diferente a lo que estoy haciendo. Yo creo que no es... Muy bueno. Yo creo que hay que eliminar el O de nuestras vidas. Porque no creo que sea vivir el presente o estar viendo que nos estamos perdiendo. Que de hecho yo había notado todo esto que les dije antes como miedo a perder, ¿no? Miedo a perderme de algo.
Yo creo que la teca está en justamente tener esa chispita prendida para seguir yendo hacia alguna dirección, pero disfrutando el camino. Es medio trillado lo que digo, ¿no? Pero justamente... Pero Esto justamente... me hizo... Perdón que te interrumpa, pero me Dale, hizo vos. acordar a algo que me dijeron en su momento, que me voló un poco la cabeza, relacionado al tema del equilibrio, que es a lo que me llevaste a pensar cuando hiciste ese comentario, Lea. Y yo siempre pensaba en el equilibrio como, bueno, la típica balanza y con las dos partes de la balanza a la misma altura. Hasta que ahí me dijo... el equilibrio no es solo que las dos cosas pesen lo mismo. Digo, vos podés tener una cosa más pesada que la otra y el equilibrio Me sigue encanta. existiendo y Muy bueno. puede cambiar y sigue habiendo equilibrio. Y puede Y ahí fue cambiar. como... O sea, y puede ir variando, digo, Puede ir y no variando. quiere decir que las cosas no estén en equilibrio. Y ahí fue como, yo venía pensando como en la cuestión estática de que las dos cosas pesen lo mismo y muy enfocado en, no por dos cosas literal, sino como poniendo en la balanza, tratando de medir exactamente de un lado y del otro, y en realidad, primero, esto de, bueno, no necesariamente las dos cosas tienen que estar a la misma altura y el equilibrio sigue estando, y segundo, es movimiento. Hoy es así, mañana es así, pasado es de esta otra manera. Sí. A mí me gusta la de enfocarse en... A ver, para mí es un trabajo medio proactivo que uno tiene que hacer, porque para mí la falta es lo que justamente te lleva a mover, justamente. O sea, el hecho de que a vos te falte algo hace que vos levantes el culo y vayas a buscarlo. Entonces, el estar bien con lo que tenés es un trabajo, si querés, forzado en ese sentido. No forzado mal, pero sí forzado en el sentido de que hay que laburar para hacerlo. Seguramente tenga que ver con lo que decís, Facu, de agradecer, de esta cosa de impulsos, como tener como esta virtud de bueno, entender que tenés y agradecerlo, entender que tenés y agradecerlo, entender que tenés y agradecerlo. Y como que eso vaya generando como algún tipo de ritmo que te permita concientizarse sobre eso y por ahí dejar apagar un poco la voz de me falta esto, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Me parece que está bueno. Pero el tema, como que a mí lo que me pasa es que, y ahí es donde siento el conflicto, es que yo siento que la paso muy bien anotándome en cosas nuevas. ¿Entendés? O sea, yo realmente siento disfrute y me siento bien conmigo mismo y me siento bien con que sé que puedo y me siento bien con el resultado y como me siento bien. No es que tampoco estoy como atacado a nivel tipo abrumado con eso y bueno, no puedo con mi vida. Ni hablar, hay una cuota de quemación, de quemabilidad en todo esto, por supuesto, del cual a veces reniego, pero es muy light, pero en sí yo siento que el conflicto aparece cuando voy deep y encuentro la finitud, ¿viste? De todo esto. Ay, no voy a poder hacer esto, ¿viste? Bueno, pero no voy a poder hacer esto otro. Ahí es donde entiendo. Yo creo que hay que entender también la diferencia de las dos búsquedas. En la búsqueda material, la búsqueda material es finita. La búsqueda inmaterial es infinita. O sea, la búsqueda espiritual es infinita. Entonces, si entendemos que esa búsqueda nunca va a terminar, vamos a estar tranquilos en que seguimos buscando, ¿no? Y que dentro de esas búsquedas van a seguir apareciendo cosas que nos gustan. Como por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el pulso de hacer esto que estamos haciendo en este momento? A mí en lo particular es, primero, hacer algo que no estaba haciendo. Segundo, no saber cuál puede ser el resultado. Entonces eso me genera cierta intriga y decir, bueno, voy para allá porque me voy a sorprender con algo. Que después obviamente va a pasar la emoción de estos primeros episodios. Si bien lo estamos haciendo hace mucho con Juan, todos los episodios es algo nuevo, que le vamos metiendo algo
todavía no lo sacamos, entonces queda un año de emoción, ponele, y después entra la disciplina para hacer que eso se sostenga o no en el tiempo. Pero después, por ejemplo, ayer me pasa que me escribe el de... Bueno, me escribe un chabón, me dice, che, estoy yendo para La Plata, si estás en Barfus paso, uy, no puedo, viste, estoy volviendo. Y yo digo, uy, ¿para qué me quiere escribir el chabón este? ¿Para qué me quiere hablar conmigo? Viste, y vos decís... Y le escribo, che, si estás hoy allá, paso y nos tomamos unos mates. Un chabón que es de Capital y viene para La Plata a hacer unas cosas. Y me dice, sí, estoy me dijo a las 11. Uy, tengo una gana de ir a ver qué es lo que me quiere decir, que me vuelvo loco. Y objetivamente yo digo, no puedo meter nada más dentro de mi vida hoy, pero quiero saber. ¿Pero por qué? Porque sabés que tiene un proyecto o algo para vos. ¿Y para qué se quiere juntar? ¿Te quiere proponer algo? ¿Entendés? ¿Y por qué no le preguntás? No, porque hay un juego de seducción, Facu, me extraña. Vos no podés ir directamente a la cama. No, es que no sé, o sea, con bien, tan está poca bien. información lo que me sale a decirte, ¿por qué no le preguntás? A mí me vuelve loco esto de, bueno, tengo Uno que cuando hablar teje- con vos, tirando una punta. No. Es que capaz no es nada, ¿me entendés? Pero es como cuando uno teje relaciones, vos empezás a sentir afinidad con ciertas personas, empezás a hablar y decir, che, acá hay algo, y bueno, y como que te empezás... Como cuando estás en una fiesta, viste, estás bailando y de repente... Bueno, es como... Y decís, y capaz no hay nada, viste, pero... O capaz sale algo de esa charla que... Capaz no es algo que hay que hablar, pero de esa charla sale algo, o sale una idea... A ver, yo con Juan estuvimos hablando un año por Google Meet y de repente sale esto de Riverside y de repente auriculares, micrófono, ¿me entendés? Y si vos pensás objetivamente, cuando arrancamos no teníamos tiempo ninguno de los dos para darle bola a esto. Pero sentíamos que había algo por ahí, ¿viste? Y vos decís, bueno. Yo ahora, ya hablando de esto que te decía antes de llegar tarde al podcast, yo, a ver, hace 3, 4, 5 episodios de estos le planteo a Lea, en tren de todo lo que voy diciendo, ¿no? Que me encantaría estudiar arquitectura. ¿Por qué? Y porque me gustaría ser arquitecto. ¿Por qué? Y porque me encantan los edificios, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me encanta el diseño, me encanta la materialidad, los espacios, qué sé yo. ¿Y por qué no haces arquitectura? Me dice. Así, directa. ¿Y por qué no haces arquitectura? ¿Viste? Yo tengo, o sea, tengo algo de idea porque estudié diseño industrial, me recibí la carrera, etcétera. Entonces es como que voy muy alineado con eso. Y he hecho proyectos y intervenciones, etcétera. ¿Por qué no haces arquitectura? Y hoy en día estoy explorando un proyecto nuevo que en un momento se dio porque el pibe venía acá, vive acá en Barcelona, es un santafesino, capo, que venía acá, qué sé yo, y en un momento me dice, che, dale, sumate a mi estudio de arquitectura, básicamente, a hacer arquitectura, corta. Y tipo, bueno, dale, ya voy. Y yo planteando mi propio estudio de diseño más web y branding, y qué sé yo. Y de Y ahora repente... tipo, soy parte de otro estudio, ¿viste? Y tipo, tengo reuniones de clientes están en Arabia Saudita y yo estoy tipo... Y como que un poco también esta cosa de estar medio abierto te genera oportunidades necesariamente por matemática, básicamente. Yo lo siento como medio una droga, ¿viste? Yo siento como medio una droga de eso, ¿viste? Estar ahí medio antes que sin Facu- filtro, a ver. Antes que Facu diga algo, quiero meter un bocado. Primero, Juan, estás muy viejo tenía para un- arrancar algo nuevo. ¿Está bien? O sea, No. ya no podés. Corta Estás acá. Muy Corto acá. viejo, ¿ok? Sos ingeniero industrial, no te vayas de foco. Y segundo, esto es gracioso. Ahora Es todo, le doy la... todo le doy la- culpa tuya, Lea. Todo culpa tuya. No, yo soy mala junta, lo sé. Pero le voy a decir, voy a darle la palabra a Facu, pero es como que uno cuando está, por ejemplo, yo lo veo en la gente que está en la corpo, ¿viste? Y con mucho potencial y que les da obviamente mucho miedo salir de esa rueda de hámster. Algunos sí, otros no, y hay que entender que algunos están súper felices donde están. A mí ese y eso tema me tam- encantaría tratarlo igual, ¿eh? Perdón, Bueno, pero eso- paréntesis, es un tema hermoso para mí. Es un Pero tema recontra yo también desarrollable. aprendí que yo en un momento como quería que todos tengan mi visión de la vida. No tengan, pero creía que todos
iban a sentir la misma satisfacción que yo siento en esta incertidumbre constante. Pero sí pasa, Juan, que esto que decís vos, de repente cuando te abrís y empiezan a aparecer cosas que decís, che, mirá, hay un mundo acá. Y yo estaba con miedo a perder lo que tenía y en realidad tengo que tener miedo a perderme lo que hay allá afuera. Facu, ¿cómo andás? A mí esto que están diciendo me llega... A mí es muy loco cómo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cómo a medida que vas escuchando a la otra persona, lo que te llega es algo que por ahí está diciendo, por ahí no tiene nada que ver y sí tiene mucho más que ver con uno, que es en realidad lo que ocurre. Siempre. Por eso nos tenemos que asegurar de cuando estamos explicando algo que la otra persona lo entienda tal como lo queremos transmitir. Pero lo que me pasa escuchándolos es... relaciono lo que ustedes están diciendo con el tema del control. Y cuán creo que por lo que están diciendo es importante, por lo menos ese es el mensaje que yo me estoy quedando, porque estoy en esa búsqueda. Cuán importante es no querer controlarlo todo, y entregarse un poco más a lo que pueda llegar a pasar. Yo porque estoy en una o sea, me está llegando mucha información con respecto a la ilusión del control y cuánto quiero controlar lo que en realidad no puedo controlar, y lo que ustedes me están trayendo a mí es un poco esto de, bueno, dale espacio a algo sin controlar lo que pueda llegar a surgir de ese algo, confiando en que alguna otra cosa va a terminar pasando. Sí, pero que en definitiva lo estás controlando, porque dar lugar a ese indeciso, incertidumbre, que es como también tener control sobre eso. Yo creo que es dentro de esa vida que tenemos, bueno, le doy un 25% a lo incontrolable, ¿me entendés? Pero en realidad estoy teniendo control sobre eso que no controlo. ¿Pero cuánto control podés tener sobre algo que no controlas? Y yo creo que sí. Yo siempre traigo a la ocasión un cuadrito que había estudiado. Yo creo en que lo economía. limitás, Lea. Yo creo que tu concepto va más por el límite que por el control en sí. Yo creo que lo que no puedes controlar no lo controlás, pero lo que al ponerle un porcentaje lo limitás, por decirte Claro, algo, ¿no? pero si eso que vos le pusiste un 25% se va a la mierda, no me afecta a mi 75% que es mi vida, ¿me entendés? Claro. En esa manera lo controlás. O sea, exactamente, es lo como... dejás sueltito, pero en un gallinero. Tipo, ¿no? No en un gallinero porque si no puede volar, pero sí desde el lado de... Les voy a traer un gráfico que ahora no lo tengo para compartírselo, pero me acuerdo que lo estudié en administración, que era como... que es básicamente para los negocios, que vos tenés la vaca lechera, la estrella, el signo de interrogación y el perro, ¿no? Facu, ¿conocés de lo que estoy hablando? No, yo no, me interesa mucho. ¿Querés explicárselo vos, Facu? Que No, si lo vos que tan presente no lo tengo. Bueno, básicamente que vos tenés tu vaca lechera, que por ejemplo vos, Juan, en tu caso es tu estudio, ¿no? Que vos sabés que tenés tus clientes, te da de comer, perfecto. Después tenés la estrella, que es algo que hoy te está funcionando, no es tu fuente central de ingreso, pero te está funcionando de una manera muy buena, pero no sabes si va a ser sostenible en el tiempo. Después tenés un signo de interrogación, que es básicamente, creo que es como esto lo que estamos haciendo acá, que es, bueno, no sé, lo estamos haciendo porque creemos que, primero porque nos gusta, y porque creemos que tiene potencial y en un futuro capaz se puede transformar en una estrella. Después, por ejemplo, la estrella se puede transformar en una vaca lechera. Una vaca lechera. Y después lo que tenés es el perro. El perro es algo a lo cual vos le atribuís recursos sin esperar nada a cambio. O sea, por ejemplo, a vos que lo tuviste que operar a tu caniche Juan, es un... No puede parar de ser nazi con los chihuahuas. No puede parar. ¿Cómo parar. ¿Cómo le fue con la operación? Bien, todo bien. A los 2 días estaba... ¿Ves? Y habla del chihuahua que tiene obra social, entonces, listo. Y psicólogo, ¿no? Listo. Él sabe que le da plata a eso, no le da nada, pero bueno, es mi perrito que yo le doy. Y eso puede ser
un hermano que no labura, puede Le ser un da un montón de cosas. montón el perro le haga cambio. ¿Cómo vas a plantear que no le da nada? Entendamos que estamos No le hablando de devuelve. negocios. Estamos hablando de que tiene que haber una pero entonces no me retribución pongas el monetaria. ejemplo del a lo que estamos perro. hablando. Estás hablando con dos personas muy sensibles en relación a los perros Bueno, no caninos. hablemos más Y de vos los- no. No hablemos más de los perros. Cámbiamelo, no me pongas un perro, poné un Bueno. gato. Es que el cuadro dice perro. ¿Qué querés que le diga? Se dice perro. Bueno, entonces, eso mismo yo siempre lo llevé a la vida, Facu, ¿me entendés? Entonces, el signo de interrogación tiene que estar en mi vida, porque tiene que haber algo que no sé qué hay ahí, ¿me entendés? La estrella... ¿Para vos esto es el signo de pregunta o es el perro, Lea? No, signo de pregunta. El Sí, perro es Se me Armando. incógnita. El perro es Armando, ¿está bien? ¿Está bien? Está bien, está bien. Ok. El perro es algo que Ya. hago porque me gusta, me saca plata, porque capaz me tengo que ir a Bariloche, que si bien nos pagan los pasajes, pero me encanta. ¿Quién ¿me te entendés? paga Sí. los pasajes? Sí, ¿Careta? boludo. Estoy con Pomato, boludo. Pomato consigue todo siempre. ¿Cómo te van a pagar los pasajes, boludo? Muy Y bien. sí, amigo. Gracias, pa. ¿Entendés? O sea, al final el perrito ese. Gracias, Pomato. Pensé Al y final salí, el po. perro. Al final que el vos perro, decís- entonces, ¿qué hace? Te va a hacer los mandados el perro. El perro Y bueno, pero uno un tiene que poquito armar bien. Te ayuda. Uno tiene que armar bien equipos, boludo. O sea, si vos tocas con Andy, sabés lo que viene atrás de Andy. Ahora, estás firmando está con bien. Andy. Estás La firmando semana, con que Andy. viene, la semana que viene entrevistamos editores para el podcast. No, mentira. ¿Eh? Pero Sí, bueno, sí, está bien. eso llevó a la vida, Facu, decir, bueno, traemos al control. Eso es control. Yo también tengo problemas con el control, pero justamente entender que, viste, cuando vos haces una inversión y decís, bueno, yo tengo esto que me da una renta fija, esto me da algo y esto lo puedo perder. Tengo que ser consciente que lo puedo perder. Listo, eso llevado a la vida es, listo, sé que esto puede salir mal, sé que esto... Y eso no quiere decir que me vaya a caer, porque le estoy atribuyendo un pequeño porcentaje de mi expectativa de vida, ponele, ¿me entendés? Lo que pasa es que podés perderlo todo. O sea, todo se puede terminar. Incluso esa vaca lechera se puede terminar perdiendo. Por eso Bueno, insisto en tampoco- el tema de la ilusión de control. Tampoco podés tener miedo a vivir, pero... Es que no es un planteo, ojo, no está relacionado con el tema del miedo, sino con. Traigamos ejemplos. Mi vaca Con el lechera, hecho ¿cuál es? Mi vaca lechera es Barfus, ¿no? Barfus. Que si vos pones en este contexto, decís, che, ¿se puede terminar? Sí, se puede terminar. Ahora, es tal la seguridad que tenemos de lo que dependemos de nosotros que puede terminar, pero es difícil. Ahí sí capaz puede aparecer un miedo de no encontrar motivación no es fácil llevar una empresa 15 años y seguir teniendo motivación. Un 1% de las empresas atraviesan más de 10 años. Estos datos a Juan le encantan. Empieza a entonces- parar el pelo. Yo creo que el miedo ahí va más en, che, voy a poder seguir manteniendo la motivación, y algo que nos está pasando ahora es una reestructuración empresarial para que esa energía que le tengo que dar a la empresa coincida con porcentaje societario, por ejemplo, ¿no? Si no, A ustedes les cuento algo que vengo diciendo últimamente y creo que ustedes me la van a poder devolver bien. En mis charlas de innovación, que se tocan mucho con creatividad, insisto con la metáfora de que son un músculo, de que ambas cosas son un músculo que se entrena. De que realmente hay distintos grados de innovación, que innovar no necesariamente es inventar algo nuevo, que puede ocurrir, pero Sí. generalmente, a pesar de que es en donde mayor retorno a la inversión hay, son la representación minoritaria de los portafolios de innovación dentro de las empresas, que en donde uno más innova es en lo que ya existe, mejorándolo. ¿Por qué traigo esto? Porque primero por lo último que dijiste, Lea, el tema de la motivación. Che, bueno, ¿cómo voy a poder continuar con la motivación? Y para mí es algo que se entrena, o sea, uno entrena para estar motivado.
Y por otro, como el gráfico del signo de pregunta, la estrella, la vaca lechera y el perro, es algo que se lubrica con el entrenamiento, con la acción, con el movimiento. Creo que si sobre todo ustedes dos, yo subándome cada tanto, están haciendo esto, es porque perciben algo en esto que están haciendo similar a algo que seguramente les pasó en otro lugar. Como una especie de sensación de hay algo pero no sé qué es. Entonces generalmente cuando percibo que hay algo pero no sé qué es, bueno, puede ir para un lado o para otro, pero si le doy un poquito más de espacio, de lugar, de tiempo, entonces puede terminar acá. Me encanta esa visión de la percepción medio tácita, esa figura que aparece, para mí al emprendedor le aparece un montón. Yo, en el caso de este podcast, a mí lo que me pasó es que al estar empezando a crear contenido, me estoy empezando a sentir cómodo con ciertos formatos y demás. Pero me faltaba como una pata de expresión y de tener como algo más suelto y más cómodo. Y obviamente por esas cosas del destino, Lea vino para acá, medio que le metimos un poquito para adelante, qué sé yo, a pesar de haber estado hablando durante años, se dio de empujarlo un poquito. Pero por sobre todas las cosas, una de las cosas que estaba buscando acá es practicar hablar y tener opiniones, ¿viste? Y yo creo que por ahí es donde lo olí de alguna manera, eso. Lo que olí de todo este proyecto, esto que vos decís que no sé qué es y qué sé yo, viene por el lado de esta cosa de generar opiniones o tener como ciertos conceptos un poco más claros, o poder ponerlos sobre la mesa, plantearlos y recibir opiniones y qué sé yo. Y a mí me resultó de esa manera. No sé a vos, Lea, ¿qué te dio? ¿Qué te pareció el podcast? ¿De dónde lo oliste vos? Yo creo que el alma te habla. Llevémoslo al cuerpo. El cuerpo te habla, te dice para dónde sí, para dónde no. Y eso hay que escucharlo, hay que sentirlo y darle bola, no hacernos los boludos. No les pasa capaz de estar en una reunión y decir, ¿para qué verga estoy acá? Tengo ganas de estar en mi casa. Obvio. Y ahí el cuerpo te está hablando, y cuando uno se va poniendo más grande se hace más selectivo, y la próxima vez que te inviten a esa reunión vas a decir, no, la verdad no puedo, estoy muerto, vomito mi nervo. Y La excusa perfecta. pero después pasa que cuando el cuerpo te lleva a ir a un lugar, no importa qué tenés que hacer. Ves la manera de hacerlo y lo realizás. Entonces es como el olfato, que vos que recién dijiste olfato, Juan, es como decir, no sé lo que hay ahí, pero lo estoy oliendo. Capaz después no hay nada, pero... Y a mí lo que me pasa particularmente con esto, que esto... Yo hoy de repente estoy... Esta creatividad que dice Facu que hay que entrenarla, yo la entreno acá. ¿Por qué? Claro, porque estamos cruzando ideas y de repente estoy recibiendo opiniones, no consejos de gente muy grosa, o que yo le doy autoridad y que sé que son grosos, y estoy intercambiando, y de repente no es mi círculo cotidiano, ¿me entendés? Que me van a decir siempre lo mismo. Y a partir de eso, yo obviamente no es el disparador es un montón de cosas, pero estoy elaborando la nueva estrategia de comunicación de Barfus en base a una búsqueda que yo vengo haciendo, que estuve haciendo y que creo que es por donde va a ir este año nuestra comunicación, ¿me entendés? Puede ir bien, puede ir mal, no importa, pero es esa búsqueda. Entonces es ese cuerpo, el cuerpo que te va diciendo para dónde ir, ¿viste? Y escucharlo, no hacerse el pelotudo. A vos, Facu, ¿cómo te pasa el tema de cuando tenés alguna idea nueva, ya sea, no sé, algo más chiquito, tipo que te inviten a un podcast como esto, o ya con forma de proyecto, digamos? ¿A vos cómo te pasa? ¿Corporalmente o a nivel ya más cerebral? Lo tengo muy identificado
mi desafío está en sostener estos espacios. Claro, Lo que me pasa es que interesante. lo percibo corporalmente, el entusiasmo en relación a, por ejemplo, este tipo de cosas, como el podcast. Mi desafío personal está en no soltarlo, porque llega un momento en el que lo termino dejando. No todo, pero me pasa bastante seguido. Entonces estoy haciendo el esfuerzo de comprometerme con esa sensación y atravesar otra que generalmente viene de la mano, que es el, bueno, hasta acá llegué con esto. Se acabó, vamos por otra. Interesante. Estoy en eso. El tema de a mí me pasa más a mí me pasa más eso mismo que vos decís, no entendiendo el punto en el que vale la pena dejarlo. O sea, por ejemplo, por decirte algo, si este podcast se terminaba antes de salir, quizás, o sea, lo vuelvo a decir, esto podría haberse terminado antes de salir. Yo ya ahora siento que estamos en un punto en donde no sucede eso, porque tenemos muchos grabados, muchos editados. Bueno, en este caso, casualmente estamos en el capítulo en donde digo que la semana que viene sale. Pero en el sentido de que hay algo que, por ejemplo, particularmente en este proyecto nosotros entendimos, que es que primero vino la parte más de constancia. O sea, primero lo establecimos en una rutina. Después le pusimos una capa de otras cosas, de qué hablar, de qué decir, de bueno, qué sé yo. Pero hay algo que sucedió antes, que para mí particularmente es la primera vez que sucede en un proyecto, que por las circunstancias nuestras tuvieron que ser así. Esto tuvo que ser así. Tuvo que ser constante, porque si no, sabemos que no se da. Si hay que ver en un día, no sé qué, no sé cuánto. Entonces a lo que voy es, esa constancia a mí me parece totalmente un desafío, sí, pero no cuando el proyecto ya está formado, ¿entendés? Sino antes. Claro, en relación a, bueno, que logre ser algo ese proyecto. La constancia previa a que logre ser algo me pasa a mí. Como que, tipo, yo tengo, no sé, ahora mismo estoy en 2 o 3 aplicaciones que estoy queriendo hacer. Y que sucedan, no sé cuándo van a suceder, porque necesito constancia, necesito meterle a eso, ¿entendés? Y en algún momento se va a evaporar, ¿entendés? Entonces como que, por eso quiero como, viste, quiero enfatizar esa parte de que sí, conecto totalmente con el tema de la constancia y de qué sé yo, pero a mí me pasa previo a que suceda. Una vez que sucede, como que ya, tipo, yo por ejemplo ahora con lo que decía el estudio de arquitectura, me pasa que yo ya siento que estoy in, ¿entendés? Ya está, listo. El podcast ya está, ¿entendés? Y por ahí es lo que dice Lea, por ahí es tipo, lo metiste en una rutina, ya está, flaco, listo, suficiente. No sé. Yo me quedé pensando porque creo que ahí me aparece como otro miedo que todavía no tengo muy identificado. Tengo muy hablado, pero no sé si tan identificado. ¿Qué es? A ver. Creo que cuando lo que hago está como... creo que cuando las cosas que hago me conectan con algo que me gusta, que disfruto mucho, que me da mucho placer y siento que está como a punto de explotar en el sentido de tomar una dimensión mayor, me da tanto cagazo, tanto disfrute que digo, bueno, estuvo buenísimo esto que probé, o sea, muchas gracias. El autoboicot es algo que hacemos cuando creemos que estamos consiguiendo algo que realmente queremos, pero no queremos que sea posible porque si no ya lo alcanzamos y no era lo que queríamos o no era lo que queríamos. Tenemos
¿Tenemos las agallas de ver si realmente era lo que queríamos? Eso vamos a hablar en el próximo episodio de Miedos Podcast con Facu Sosa, Juan Mans y Leandro Rosa desde la ciudad de La Plata, la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Barcelona. Chicos, Esto fue. me encantó la charla de hoy. Me Sí, a mí encantó también. el tópico que tiró Facu para la próxima porque el autoboicot es increíble.